Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 30 del mes de mayo, año 2026. Vamos, como de costumbre, a dar un repaso de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Nuestro programa de hoy, por supuesto, dedicado a todas las madres dominicanas al celebrarse mañana el Día de las Madres. Yo lo dedico muy especialmente a la memoria de doña Fanny Tavares Ureña, mi madre, que sé que Dios la tiene en su santa gloria. Vamos de inmediato al plano internacional. Iniciamos en Irán, Estados Unidos e Irán, en unas negociaciones permanentes. Aparentemente había un acuerdo para un alto al fuego, prolongar el alto al fuego por 60 días. Medios norteamericanos informaron que ya eso era un hecho, pero entonces Irán dijo que realmente no era así. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se refirió al tema y dijo que Estados Unidos y Irán continúan negociando, pero que todavía no hay nada claro. Dice que cuando se firmará el acuerdo o si se firma, bueno, pues dependerá de la voluntad y del deseo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente estadounidense Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, según dijo a la France Press un funcionario de la Casa Blanca, tras la reunión del mandatario estadounidense con sus asesores para discutir un posible trato. Trump hizo antes una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de que Irán se comprometa a no tener nunca armas nucleares y abra el vital estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas del estrecho de Hormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima sin peajes, mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo a los puertos iraníes y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán. También señaló que no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Del lado iraní, un informe de la agencia de noticias Fars rebatió varios elementos clave de la descripción del acuerdo hecha por Trump. La agencia citó a fuentes informadas que calificaron las declaraciones del mandatario como una mezcla de verdad y mentira. Fars informó que Teherán exige la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos congelados y que hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones. En cuanto a la reapertura sin peajes de Hormuz, dijeron que no existe tal cláusula en el texto del acuerdo, mientras que el comentario sobre la destrucción del material nuclear iraní carece de fundamento. Y el Ministerio de Exteriores de Irán afirmó a la televisión estatal que actualmente no hay negociaciones en curso sobre el programa nuclear iraní. Las partes llevan semanas de negociaciones para poner fin a un conflicto que envolvió a Medio Oriente y sacude la economía mundial. Si hay acuerdo o no, todo, bueno, pues sigue pendiente de las posiciones de cada parte. Por ejemplo, Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y que ha estado sirviendo de vocero sobre la marcha de las negociaciones, dijo lo siguiente a propósito de eso, de si se está llegando o no a un acuerdo. Dice Scott Bessent, Trump no aceptará un mal acuerdo con Irán. Ha dejado muy en claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido. Irán no puede seguir con su programa nuclear y el estrecho de Hormuz debe quedar totalmente libre al tránsito. Eso dice el secretario del Tesoro, pero lógicamente Irán no está de acuerdo con eso y por eso no se ha podido firmar todavía ningún tipo de memorándum para prorrogar el alto al fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará un mal acuerdo con Irán para poner fin a la guerra,
afirmó el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación definitiva. Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy en claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido, no puede seguir adelante con un arma nuclear, y el estrecho de Hormuz debe tener libre tránsito, declaró Bessent durante una rueda de prensa. El funcionario sostuvo además que Trump no va a aceptar un mal acuerdo, sino que va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense. Las declaraciones de Bessent llegaron después de que fuentes estadounidenses confirmaran este jueves que representantes de Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo tentativo para avanzar en un entendimiento destinado a reducir la tensión en Medio Oriente y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Seguimos sobre el tema de la guerra en Irán y cómo esta podría afectar las elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos. Incluso hay gente del mismo partido republicano, el partido de Trump, que creen que si la guerra no termina pronto va a afectar las posibilidades del partido en esas elecciones. Trump, sobre el tema, dijo que esas elecciones, bajo ninguna circunstancia, que la guerra bajo ninguna circunstancia va a ser un factor en esas elecciones, que no influirán en el resultado, y dijo que vamos a terminar el trabajo allá en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no modificará su estrategia hacia Irán por la presión de las elecciones legislativas de noviembre y aseguró que Teherán atraviesa una situación límite en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión militar en Medio Oriente. Irán pensó que podía esperar hasta las elecciones de mitad de mandato. No me importan las elecciones, declaró el mandatario estadounidense al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Está negociando con las últimas reservas, pero ya veremos qué pasa. Quizás tengamos que volver y terminarlo, quizás no. Pensaron que iban a esperarme más. Nosotros los esperaremos más. Él tiene las elecciones de mitad de mandato. A mí no me importan las elecciones de mitad de mandato. Mira lo que pasó anoche. Eso fue el preludio. Uno de los factores que influye para que no se pueda llegar o prolongar el alto al fuego o terminar la guerra es que Israel pues continúa bombardeando el Líbano. Ya esta semana entró directamente en Beirut, la capital del Líbano, y lógicamente una de las exigencias de Irán para llegar a un acuerdo es que el alto al fuego sea total en Irán, en Gaza, en el Líbano, en todas partes, pero eso no es lo que cree Benjamín Netanyahu, aunque Donald Trump supuestamente no está de acuerdo con la actitud del primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza, muy por encima de los límites pactados en octubre del 2025, pero según los últimos informes, además, las tropas de Israel cruzaron el río Litani y se adentran más en territorio del Líbano. Dice Netanyahu, estamos golpeando a Hezbollah de frente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el viernes que el ejército de su país ha cruzado el río Litani en el sur del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera, como parte de las operaciones contra el grupo proiraní Hezbollah. Lo anunció durante una visita al norte de Israel para reunirse con soldados cerca de la frontera. Según Netanyahu, la Fuerza Aérea también está operando en Beirut, en Bekaa, en el oeste del Líbano, y en todo el frente libanés, y está golpeando de lleno a Hezbollah. Esta semana el ejército israelí anunció que considera a gran parte del sur del Líbano como una zona de combate, pese al alto al fuego teóricamente en vigor desde el 17 de abril. Militares libaneses e israelíes tenían previsto reunirse el viernes en Washington por primera vez, en un encuentro en el que Beirut reclamará principalmente que Israel cese sus bombardeos y su ofensiva terrestre en el sur del país. El encuentro forma parte de las negociaciones iniciadas en abril entre ambos países, que no guardan relaciones diplomáticas, para alcanzar un acuerdo de seguridad. A propósito de la decisión del presidente Donald Trump de retirar tropas de Europa, sobre todo de Alemania, en represalia porque los aliados europeos
no le apoyaron en la guerra contra Irán ni para liberar el estrecho de Hormuz. El general Ben Hodge, que fue el jefe del ejército estadounidense en Europa durante un buen tiempo, dice que la retirada de tropas por parte de Trump es una represalia mezquina del presidente de los Estados Unidos e incluso cree que Trump actúa como un mafioso en este tema. Además, el general se mostró sorprendido de la actitud complaciente de Donald Trump frente a Vladimir Putin, el enemigo más tradicional de los Estados Unidos. En un giro inesperado, Ben Haggis, ex jefe del ejército estadounidense en Europa, denuncia una retirada de tropas como una maniobra calculada y mezquina por parte de las potencias mundiales. Ben Haggis, ex jefe del ejército estadounidense en Europa, ha expresado su descontento con la decisión de retirar tropas estadounidenses de la región. Según él, esta medida es una represalia mezquina, que no resuelve el problema de seguridad en la zona. ¿Qué cambió? La retirada de tropas estadounidenses de Europa ha sido un tema de debate en las últimas semanas. El ejército estadounidense había mantenido una presencia significativa en la región durante años, pero ahora se está desmantelando gradualmente. Vamos a Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump continúa venciendo al establishment republicano. Trump continúa vengándose de los republicanos que no les han sido leales. Y en esta semana hubo elecciones primarias en Texas para escoger al candidato a senador del Partido Republicano para las próximas elecciones de medio término. Y allí Ken Paxton, apoyado por Donald Trump, venció al veterano senador John Cornyn. John Cornyn fue de los republicanos que no siguió a Trump en su planteamiento de que las elecciones del año 2020 fueron robadas por los demócratas y de que el triunfo de Joe Biden no fue un triunfo verdadero. El triunfo del candidato de Trump en la contienda republicana en Texas es para analistas una demostración del músculo político del mandatario, ya que decidió la contienda en la recta final. President Trump is the leader of our party and his endorsement in this is the most powerful force in politics. Paxton ha protagonizado controversias éticas y legales. Resultó absuelto en un juicio político en Texas por corrupción y soborno. Y está en medio de un escandaloso divorcio. Su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, dice que es por diferencias bíblicas. Pero aún así, logró derrotar al senador John Cornyn, con casi un cuarto de siglo en el liderazgo del Partido Conservador a nivel nacional. El final del establishment, el final de la antigua clase dirigente del Partido Republicano y el dominio total de Trump. Y es tendencia. En las últimas semanas, Trump influyó en las derrotas del senador Bill Cassidy, quien votó en su contra en el segundo juicio político de su primer mandato y contra la confirmación del secretario de Salud Robert Kennedy. Lo que está pasando en Estados Unidos con el Partido Republicano es que esa organización está prácticamente desapareciendo y el movimiento MAGA del presidente Trump está definitivamente desplazándola. Seguimos en Estados Unidos y seguimos contra la persecución del presidente Trump contra personas que él considera sus enemigos, como el caso de la escritora y periodista E. Jean Carroll, que le ganó 2 demandas a Trump, lo acusó de haberla acosado sexualmente. Le ganó primero una demanda por más de $80 millones y luego otra por difamación por $5 millones. Bueno, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está ahora dirigido básicamente por un abogado leal a Donald Trump, ha iniciado una investigación para determinar o para demostrar que E. Jean Carroll cometió perjurio y que debe ir a la cárcel. De Justicia abre una investigación criminal relacionada con la escritora que acusó al presidente Trump de abuso sexual. El caso involucra al multimillonario Reid Hoffman, quien habría ayudado a pagar los gastos legales de E. Jean Carroll a través de una fundación sin fines de lucro. La investigación sería por lavado de dinero, obstrucción y conspiración, de acuerdo a fuentes de NBC News. Hoffman es cofundador de la red social profesional LinkedIn y ha sido incluso muy crítico del mandatario. Los investigadores también buscarían acusar a Carroll por falso testimonio. La guerra en Ucrania, la otra guerra, dice informaciones de los servicios de inteligencia británicos,
esta semana que Rusia está perdiendo terreno frente a Ucrania y que casi 500.000 soldados rusos han muerto en la guerra en Ucrania. Casi 500.000 soldados rusos han muerto desde que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según la mayor agencia de inteligencia de Reino Unido. Las cifras fueron reveladas por Anke Aspudler, directora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico, GCHQ, por sus siglas en inglés, en su discurso tras asumir el cargo. Tanto Kiev como Moscú publican regularmente estimaciones de las bajas del bando contrario, pero se han mostrado reacios a detallar las propias. Sin embargo, en febrero, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania había perdido 55.000 soldados desde 2022. El servicio ruso de la BBC contabiliza las bajas rusas en la guerra, junto con el medio independiente Mediazona y un grupo de voluntarios desde febrero de 2022. Se mantiene una lista de personas identificadas cuyas muertes hemos podido confirmar mediante informes oficiales, periódicos, redes sociales y monumentos conmemorativos y tumbas. Vamos a España, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha enfrentado esta semana, valga la redundancia, la semana más dura en los últimos tiempos. Tiene presiones por diferentes ángulos. El caso de la investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien él ha estado apoyando pese a las acusaciones en su contra, pero también una investigación de la policía española contra el Partido Socialista Obrero Español, el partido del presidente, cuyas oficinas fueron allanadas esta semana. La UCO entra en la sede del PSOE por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desbaratar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en una causa en la que investiga supuestos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para frustrar procedimientos judiciales. La entrada de la UCO en Ferraz ha sorprendido a Pedro Sánchez en Roma, donde esta mañana mantuvo en el Vaticano una audiencia privada con el Papa León XIV. Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También ha avalado la gestión de la gerente del PSOE. Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista. Bajamos a nuestra Suramérica, nos vamos a Colombia. Colombia tiene elecciones mañana para escoger a un nuevo presidente que debería sustituir a Gustavo Petro. El ambiente allá está bastante polarizado, prácticamente hay un empate entre el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que es el candidato oficialista, y el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Prácticamente están empatados. Se anticipa que habrá segunda vuelta allá en Colombia. Los colombianos eligen presidente el domingo en unos comicios que se celebran en medio de la peor ola de violencia en una década. Las presidenciales definen si ratifican a la izquierda en el gobierno por primera vez o giran hacia la derecha. Sin posibilidad de reelección, el presidente Gustavo Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial. En las encuestas se perfila como favorito el senador izquierdista Iván Cepeda, de 63 años, defensor de las víctimas del conflicto armado y aliado de Petro en el partido Pacto Histórico, que apuesta por continuar con sus políticas sociales y las negociaciones de paz con grupos armados. Nuestro principal compromiso será con los pobres, que no quepa duda, con las comunidades históricamente marginadas, con las víctimas de la violencia, con quienes han soportado las peores injusticias sociales y económicas.
Para ganar en una sola vuelta se necesita más de la mitad de los votos. Los sondeos prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y el abogado derechista Abelardo de la Espriella. Apodado El Tigre, este millonario y excéntrico de 47 años sin experiencia política y que habitualmente lleva chaleco antibalas, encarna el rechazo a Petro y una línea dura para enfrentar a guerrillas y narcotraficantes. Es ahora cuando Colombia debe dar un giro decisivo hacia el desarrollo, la institucionalidad, el buen gobierno, que derrote para siempre la anarquía que pretenden perpetuar entregándole el país al narcoterrorismo y a los violentos. Bueno, el próximo sábado le estaremos trayendo los resultados de ese proceso electoral de mañana en Colombia, una de las grandes repúblicas latinoamericanas. Seguimos en Colombia, enfrentamiento entre grupos armados, grupos guerrilleros armados que permanecen todavía en guerra en Colombia, 48 muertos según los informes en combates que se registraron en la Amazonia colombiana a pocos días de la celebración del proceso electoral. Colombia, una masacre entre las disidencias de las FARC, medio centenar de muertos allí en la selva colombiana. Las autoridades de este país investigan este enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales que hacen parte de las disidencias de las FARC en el selvático departamento de Guaviare. Según los medios locales, dejaron un saldo de entre 20 y 50 muertos sin que de momento haya confirmación oficial. Las tropas de la Brigada 22 mantenían presencia estratégica en la zona rural de San José del Guaviare, donde se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales con el propósito de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es lo que informó el ejército. Según los medios locales, los combates son entre las disidencias del Estado Mayor Central, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que es el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frentes, de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen, claro, una fuerte disputa por el control territorial en esa zona del centro-sur de Colombia. Seguimos en Sudamérica, nos vamos a Bolivia. Allí hay un ambiente sumamente tenso, siguen las protestas en contra del gobierno de Rodrigo Paz, le están exigiendo que renuncie, pero el presidente descarta bajarse del cargo en medio de las intensas protestas. No hay ninguna posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz renuncie. Estas fueron las declaraciones del ministro de la Presidencia de Bolivia en medio de protestas masivas antigubernamentales. Claramente existe una legitimidad absoluta y completa de este gobierno y no es aceptable que a los 6 meses pretendan pedir la renuncia, figura que no existe en la Constitución. Pero algunas de las organizaciones sindicales agrarias e indígenas más influyentes de Bolivia exigen la renuncia de Rodrigo Paz por considerar que está violando los derechos de los bolivianos a través de medidas de austeridad y el aumento del coste de vida. Es el caso de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, conocida como Tupac Katari, que convocó a un cabildo abierto con otros sindicatos que participan de las protestas y bloqueos para decidir sobre la exigencia de renuncia del presidente y la oferta de diálogo hecha por el propio Rodrigo Paz. Con las protestas vinculan al expresidente Evo Morales. Rodrigo Paz cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que ha dicho claramente que no respaldará ningún intento de golpe de Estado en ese país. Seguimos en Sudamérica, pero nos vamos a Brasil. Allí Estados Unidos designó esta semana como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños conocidos como el Comando Bermejo y el PPC. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva declaró el viernes que Brasil no aceptará ser tratado como un país de pacotilla, luego de que Estados Unidos designara al primer comando de la capital y al Comando Bermejo como organizaciones terroristas. Lula había reiterado su oposición a esta medida a su homólogo estadounidense Donald Trump durante su visita a Washington hace 3 semanas.
No aceptamos que se nos trate como a niños pequeños. No aceptamos que se nos trate como si fuéramos una república bananera. Pasé 3 horas con el presidente Trump. Le entregué 4 documentos y uno de ellos se refería a la lucha contra el crimen organizado. La designación de organizaciones criminales como terroristas permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones policiales de inteligencia y contrainsurgencia a los líderes de esas bandas y a sus intereses en todo el mundo. No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia, no pongan en duda las acciones que emprendemos aquí. Si quieren combatir el crimen organizado, no necesitan pedir ayuda a nadie. Aprueben la enmienda constitucional sobre seguridad pública que está en el Senado. Ante la presión de Estados Unidos y la posibilidad de que se produzca una acción militar contra Cuba, el gobierno cubano ha pedido a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, su contribución para detener una posible agresión militar de Estados Unidos a la isla. Mientras tanto, el fiscal general de los Estados Unidos, Tad Blanchett, dijo sobre el expresidente cubano Raúl Castro: vamos a hacer todo lo posible para traerlo a territorio norteamericano. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, sostuvo este viernes un encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General cubano, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la base naval de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en territorio cubano. Las Fuerzas Armadas de Cuba indicaron que la reunión se llevó a cabo después de que ambas partes acordaran mantener la comunicación. Esta semana Estados Unidos aumentó la presión sobre La Habana con el despliegue de 1.300 Marines en el Caribe. Vamos a terminar en la Florida. La NASA, un cohete de Blue Origin, que es la empresa tecnológica de Jeff Bezos, pues explotó durante una prueba en Cabo Cañaveral, allá en la Florida. El New Glenn, la gran apuesta de Jeff Bezos para competir con Elon Musk y SpaceX, pues se incendió tras el encendido de sus motores. El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, en Florida. En un breve comunicado publicado en X, la empresa afirmó haber registrado una anomalía durante la prueba de encendido y añadió que todo el personal había sido localizado. Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de que quede envuelto por una enorme bola de fuego. La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos. El cohete New Glenn está en el centro de las ambiciones espaciales del grupo. Elon Musk, fundador de SpaceX, empresa rival de Blue Origin, lamentó lo ocurrido y calificó el accidente de muy desafortunado. El mes pasado, el cohete New Glenn de Blue Origin fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio origen a una investigación. Golpe para Jeff Bezos en esa guerra tecnológica que llevan a cabo esos multimillonarios norteamericanos. Vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso.
Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Adiós la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo cruzaba ese monte a pie, oscuro y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 30 del mes de mayo, año 2026. Vamos a comenzar con un caso que se estuvo ventilando ayer en las cortes de esta capital, el caso Calamar. La jueza estaba decidiendo
sobre si envía a juicio de fondo a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Como este programa se graba los viernes a las 11 de la mañana y la audiencia estaba programada para las 3 de la tarde, lógicamente no teníamos el material a ese momento, pero sí, a partir de ahora, ya con la ayuda de nuestros productores, ustedes reciben en este instante lo que ocurrió realmente ayer en esa corte. Altagracia Ramírez, el cuarto juzgado de la instrucción, dictó un auto de no al lugar en favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. En cambio, envió a juicio de fondo al también exfuncionario Donald Guerrero, todos ellos acusados de malversar más de 19.000 millones de pesos del Estado Dominicano, en este caso que ha sido denominado Calamar. Otros imputados también en este caso fueron se le dictó un auto de no al lugar, como había dicho anteriormente, y otros también han sido enviados a juicios de fondo en esta audiencia de fallo que desde las 7:47 de la noche encabeza la jueza Altagracia Ramírez, quien en estos momentos aún se encuentra motivando las decisiones que aún faltan por emitir. Pero nosotros conectaremos nuevamente de ser necesario con los demás detalles acerca de esta decisión de la supuesta, del caso de supuesta corrupción administrativa denominada como Calamar, que involucra a los 3 exministros, repito, 2 de ellos, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, han sido favorecidos con auto de no al lugar y solo se envió a juicio de fondo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Sobre los procesos judiciales en la República Dominicana, el Departamento de Estado esta semana informó, no lo informó el Departamento de Estado, lo informó Gonzalo Castillo, quien dijo que se le había restaurado su visa norteamericana y le daba las gracias a la embajadora Lía Francis Campos y al presidente Donald Trump. Pero la embajadora ha emitido un tuit con respecto a esto que tiene que ver con procesos judiciales en la República Dominicana. Dice que de manera más amplia Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al Estado de Derecho y la preservación de la gobernanza democrática. Rechazamos categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas. Un sistema de justicia justo e independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial. Eso, entre otras cosas, dijo la embajadora. Para mucha gente en este país, en el momento en que ella hace este tipo de pronunciamiento, podría eso incluso influir en resultados en procesos judiciales que se están dando aquí en la República Dominicana, y eso tendría algún tipo de injerencia en asuntos internos del país. Vamos a ver un reporte sobre estos últimos pronunciamientos de la embajadora Lía Francis Campos. Visas, aclarando que de conformidad con su política, la embajada no comenta sobre casos individuales de visas. Agregó que Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al Estado de Derecho y la preservación de la gobernanza democrática. Rechaza categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, y ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas. Un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial, así afirmó. El pueblo estadounidense fue testigo de este tipo de casos dirigidos contra el presidente Donald Trump y rechazó esas tácticas de manera contundente en la urna electoral. El presidente Luis Abinader estuvo esta semana en una conferencia en la Universidad INTEC
lanzamiento del espacio Aula Abierta de Economía. Allí aseguró que la pobreza monetaria en República Dominicana alcanzó un mínimo histórico en el primer trimestre del presente año 2026. Luis Abinader dijo este jueves que pese a que ha gobernado bajo la incidencia de varias crisis, su gestión se ha caracterizado por hacer buenas inversiones y que eso se refleja en la reducción de la pobreza. El primer trimestre de este año tiene un nivel récord mínimo de 15.3, que es aproximadamente 3 puntos menos que el mismo trimestre del año pasado. Respecto al tema eléctrico, el mandatario afirma que están trabajando para dejar solucionado el problema eléctrico en los próximos 6 años. Pues nosotros inmediatamente hicimos licitaciones por 2.000 megas, pero una planta termoeléctrica te dura 5 años en construirse, ahora que están entrando esta planta. Pero yo voy a dejar hasta el 2032, porque vamos a hacer otra licitación, pero preparado el país para que no haya problemas de energía. El mandatario habló al participar como orador en el espacio Aula Abierta de Economía Aplicada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Después de una lucha de meses, bueno, pues los jueces del país han logrado finalmente una conquista muy importante para ellos, un aumento salarial del 30%. Este jueves se cumple una semana del paro en todos los tribunales del país. El Consejo del Poder Judicial aprobó un aumento salarial de un 30% para jueces. Distribuido en 20% en el 2026 y un 10% en el 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional, secretarías, abogados, ayudantes y oficinistas, se contemplan ajustes superiores entre un 35% y un 50%. El órgano también aprobó 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, además de 144 nombramientos de personal administrativo. El Consejo del Poder Judicial dispuso asimismo la fijación inmediata, sin evaluación, de un periodo probatorio de los servidores judiciales interinos con 6 meses o más de antigüedad. Vamos a Boca Chica, aquí próximo a la capital dominicana, ese polo turístico, primer polo turístico en la ruta hacia el este del país, en la importantísima Boca Chica. Presidente Luis Abinader y el Grupo Vicini anunciaron allí una inversión público-privada de más de 20.000 millones de pesos para la transformación de la playa y de la población de Boca Chica. Un destino turístico renovado. El presidente Abinader aseguró que con este proyecto buscan dinamizar la economía local y generar empleos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Es una transformación planificada, es Estado, es coordinación, es visión compartida. Eso es lo que representa este plan integral de desarrollo. Aquí convergen el gobierno central, las instituciones públicas, el sector privado y la comunidad con un objetivo común. Las obras incluyen saneamiento y tratamiento de aguas residuales, construcción y rehabilitación de vías, asfaltado de calles, recuperación de espacios públicos y proyectos turísticos, educativos y deportivos. Estas obras se traducen en beneficios para su gente, representan la tranquilidad para la familia, para que los jóvenes desarrollen aquí sus aspiraciones sin tener que abandonar la comunidad. Además, contempla la extensión de la avenida ecológica, la reconstrucción de áreas recreativas y la construcción de nuevas infraestructuras escolares y de salud. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, estuvo esta semana celebrando su acto aniversario, 63 años de fundación del CONEP. Allí los empresarios llamaron a construir consensos para salir de la trampa de bajo crecimiento económico. Plantea el CONEP la necesidad de enfrentar desafíos estructurales que limitan la competitividad del país. Advirtió que para aprovechar el potencial del país como centro regional de manufactura avanzada,
tecnología y dispositivos médicos, se requiere de reformas profundas. Entre los desafíos prioritarios señalaron la modernización del sistema educativo, el combate a la informalidad y la solución definitiva de las deficiencias del sistema eléctrico nacional. Necesitamos cerrar las brechas entre lo que demandan nuestros sectores productivos y lo que genera nuestro sistema educativo. Necesitamos enfrentar desafíos estructurales que todavía limitan nuestra competitividad, desde la informalidad hasta las deficiencias del sistema eléctrico y el orden y ordenamiento territorial en nuestras ciudades, polos turísticos y centros industriales. De su lado, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dalgán, alertó sobre la fragilidad de la confianza institucional, señalando que esta puede destruirse rápidamente si prevalece la confrontación y la división en lugar de los consensos nacionales. Porque una cosa es contribuir a combatir las desigualdades, y esa es una responsabilidad compartida, y otra muy distinta es construir divisiones como método y fin. Lo primero amplía oportunidades, lo segundo termina debilitando la capacidad de una sociedad avanzada. La actividad contó con la participación del presidente Luis Abinader y del conferencista internacional Ian Bermer. Un acto en el Palacio Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader. El gobierno ha puesto en marcha el denominado permiso del menor 100% digital. Esto permitirá que el proceso para obtener el permiso para sacar a un menor del país se haga completamente en línea y en un proceso de apenas unos 20 minutos. La forma del permiso de salida de menores 100% digital para así facilitar el servicio a miles de padres y transformarlo en uno más humano. El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó que no solo están simplificando trámites, sino construyendo un Estado que escucha. Porque gobernar también es esto, es hacer que una madre pierda menos tiempo en un trámite, que una familia tenga menos preocupaciones, que un padre pueda resolver una gestión sin dejar el trabajo o recorrer varias oficinas. Es entender que detrás de cada documento, de cada solicitud y de cada servicio público hay personas reales con necesidades reales. De su lado, el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, manifestó que el permiso de salida de menores es el más sensible que tiene esa institución. Identificamos la necesidad de modernizar los procesos y procedimientos administrativos que soportan los servicios que prestamos a nuestros usuarios y de manera particular vimos el tormento que acaba de explicarle el ministro de la Presidencia de lo que significaba sacar un permiso de menor, especialmente en temporadas altas como lo son Semana Santa, diciembre, vacaciones. Tomaba más de 2 semanas, obligando a los familiares a trasladarse presencialmente a diferentes instituciones. El servicio del permiso de salida de menores 100%. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala.
Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Recientemente, el Banco Hipotecario Dominicano, el BHD, informó del sometimiento a la justicia de un empleado de esa institución que logró robarse 200 millones de pesos de cuentas de clientes del Banco Hipotecario Dominicano. Alejandro Fernández W., el superintendente de bancos, habló esta semana y dice que el BHD actuó correctamente tras identificar acreditaciones irregulares por el orden de más de 200 millones de pesos. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., respaldó la actuación del Banco BHD ante la persecución judicial del caso de acreditaciones irregulares atribuido a un ex empleado de la entidad. Consideró que la institución actuó correctamente al comunicar el hecho, activar los procesos correspondientes y entregar el caso a las autoridades competentes. El superintendente se abstuvo de opinar sobre el fondo del caso al estar judicializado. Fernández afirmó que la Superintendencia de Banco fue informada oportunamente sobre el incidente y que el órgano supervisor dio seguimiento a la situación conforme a sus procedimientos habituales. Indicó, además, que el evento nunca comprometió la estabilidad de la entidad ni representó riesgo para los depositantes y usuarios financieros. Durante el mismo encuentro en INTEC, en el que participó esta semana el presidente Luis Abinader, allí el mandatario aseguró que cuando termine su gobierno habrá dejado preparado al país para que no haya problema de energía eléctrica hasta el año 2032. El jefe de Estado participó como orador en el aula abierta de economía de INTEC. Fue en este escenario que el presidente Abinader se comprometió a dejar resuelto el problema eléctrico. Pero yo voy a dejar hasta el 2032, porque vamos a hacer otra licitación, preparado el país para que no haya problemas de energía. Claro, los otros gobiernos van a tener también que adelantarse, porque todos los años crece. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo en las horas pico eran 2.650 megas, hoy es de 4.300. Pero también explicó las razones, el por qué no puede reducir el precio de los combustibles en la actual coyuntura. Porque también eso afecta a la inflación. Entonces, también tenemos que ver cómo podemos tomar ahorros, como lo hemos logrado en otros aspectos, pero también incrementar en otros impuestos para no afectar directamente esa tasa de impuestos de los combustibles, que aunque muchos economistas le dirán a ustedes, no, los impuestos no son inflacionarios, pero en la parte de los combustibles sí es inflacionario porque afecta transversalmente a toda la población. Sacudido el ambiente político nacional esta semana por la renuncia del senador Antonio Taveras al Partido Revolucionario Moderno, se ha declarado senador independiente, dice que reconoce avances en el gobierno del presidente Luis Abinader, pero siente que la gestión presidencial perdió su rumbo estratégico y lógicamente esto ha despertado un avispero en la República Dominicana.
Así lo considera el senador Antonio Taveras, quien asegura que se aplican viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo de la pobreza. El representante en el Senado de la provincia de Santo Domingo manifestó también que el gobierno perdió el rumbo estratégico, lo que calificó como muy peligroso. Después de una profunda y serena reflexión, anuncio al país y a este hemiciclo la decisión de asumir mi rol como senador de la República de manera independiente. Sin embargo, la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, manifestó cuáles fueron, a su juicio, las verdaderas causas de la renuncia de Taveras. Hoy llegó al PRM el otro día y se va, y yo entiendo que cuando uno aspira a algo, porque no lo ponga, no debe irse, que él aspira a presidente del Senado. El denominado detective e influencer Ángel Martínez, que ha estado enfrentando casos de difamación e injuria en diversos ámbitos en el país, pues fue condenado esta semana en uno de esos casos. Fue condenado a 6 meses de prisión por difamar a la señora, a la joven Milagros de Camps Germán. La jueza dispuso que Ángel Martínez cumpla 6 meses de prisión en la cárcel de Aras Nacionales. El Distrito Nacional condenó a 6 meses de prisión al denominado detective y creador de contenido Ángel Martínez por difamar a la ex viceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros de Camps Germán. La jueza también le impuso una indemnización de 10 millones de pesos que serán utilizados en una fundación de asistencia al medio ambiente. La pena será cumplida en el recinto carcelario de Aras Nacionales. Gracias por haber estado con nosotros. Reporte especial con Rosendo Tavares llega a su fin y estaremos de nuevo con ustedes el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana. Si nos despedimos repitiendo de nuevo nuestras felicitaciones a todas las madres dominicanas, a las que viven aquí y a las que viven allá. Muchas gracias.